Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Muy buenas noches, les saluda el pastor Roque Allegrini, el programa El beso de la paz y la justicia. Hoy un poco difónico, pero presente siempre para compartir la palabra de Dios con ustedes. Los tiempos difíciles son en todo el mundo y por lo tanto Argentina no escapa, ¿no? De alguna manera u de otra se vive con algún grado de dificultad en todo el mundo, algunas cosas que no se comprenden. Por eso yo quiero esta noche compartir con ustedes un texto de la Biblia que salió de la boca del propio Señor Jesucristo. Y vamos a hacer algún pequeño análisis para ver si podemos encontrarle la vuelta a este tiempo, si lo podemos encajar, si podemos ver que Jesús vio los tiempos de la humanidad hace 2000 años, los resumió, porque esto ha venido pasando en todas las generaciones. Entonces le voy a leer algunos textos y vamos a ir comentando. Yo espero que esto pueda significar para usted una ayuda para entender los tiempos. Voy a leer la Biblia. No la voy a leer ni como alguien de una religión u otra religión. Voy a leer directamente el texto de la Biblia y analizaremos, y saque por favor sus propias conclusiones, sea usted creyente o no creyente, sea de una religión u otra, pero por favor medite en las palabras de Jesús, porque son muy importantes, siempre lo fueron, pero tal vez sean momentos de que nos llamen un poco la atención. El evangelio que voy a leer es el evangelio de Mateo, el primer evangelio que está en la Biblia, capítulo 24, y dice así: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el Señor dijo: y todo esto será principio de dolores. Yo creo que no hay nadie en el mundo que esté olvidando, que esté dejando a un lado el deseo inmenso de vivir en paz. Sin embargo, siempre se encarga alguien de perturbar la paz. Y digo alguien porque las cosas malas de este mundo siempre arrancan de una mente o de un corazón ambicioso o vanidoso, orgulloso, no lo sé, diferentes situaciones que se viven en la esfera de los gobiernos del mundo, pretensiones de gente de ser reconocida más allá de lo que ya está siendo reconocida por tener un cargo, por ser un gobernante. Sin embargo, la palabra dice que habrá guerras y rumores de guerra. No podemos decir que esto no esté ocurriendo, porque está ocurriendo ahora. Y la palabra que yo voy a asociar con guerras es una palabra que en lo personal trato de no usar, aunque tiene un significado positivo también. La palabra que me refiero es la palabra revolución. Es una larga historia argentina, prácticamente desde que nací, Argentina ya estaba en procesos revolucionarios. Y durante mi vida viví varias veces la situación de quedarme encerrado con mi familia en mi casa porque era muy peligroso salir. Todo esto hoy
tiene una sola mirada desde el gobierno actual, pero en realidad ha habido varias miradas, gente que tiene un pensamiento, gente que tiene otro pensamiento. Le voy a decir algo, la revolución, quien la haga, es mala. La revolución que el hombre hace para cambiar de golpe, porque revolución significa esto, producir un cambio drástico en la situación de un país, de un estado, de un lugar, y cambiarlo totalmente. Lo hemos vivido, hemos tenido varias revoluciones en Argentina, y tal vez lo que tenemos ahora es una revolución un poco distinta, pero también significó cambiar notoriamente la realidad de todos los días y vivir con cierto desasosiego. La palabra revolución tiene un sinónimo en la palabra caos, es decir, cada vez que hay revolución, para mucha gente ocurre un estado caótico, es decir, un estado en que la persona queda paralizada por la situación y no sabe qué hacer. Bueno, Jesucristo advirtió, porque con la guerra pasa lo mismo. Cuando hay guerras, los países quedan paralizados. La gente tiene que encontrar refugios, porque algo puede llegar a quitarle la vida en algún determinado momento. Hay un ataque de la fuerza de un lado, una defensa de la fuerza del otro, y eso puede significar un momento de zozobra, de dificultad, de inconvenientes. Lo cierto es que pareciera que el hombre ha inventado revoluciones pacíficas, ¿no? Porque yo le estoy hablando, pareciera que todas las revoluciones son bélicas. Bueno, la mayoría sí. Pero el mundo tuvo revolución industrial hace 200 años atrás, o casi más de 200 años, que también significó algo drástico, porque los cambios tecnológicos producen desempleo, producen dificultades, cambio de la manera de vivir de las personas, y el desempleo es lo más tremendo que produce los cambios tecnológicos. Yo tengo una profesión de la cual estoy jubilado, pero que me permitió entender lo que era la tecnología y entender las mejoras, y abracé muchos cambios y todavía lo hago, pero me doy cuenta también que la tecnología tiende y apunta siempre a mayor producción, menor costo, y cada vez que se usan esas dos expresiones, el hombre es el que recibe el golpe, digamos, de los cambios. La revolución, está bien dicho revolución industrial, está bien dicho revolución tecnológica, porque también produce cierto grado de zozobra, de caos en los cambios que producen en las sociedades. Seguimos entonces con el capítulo 24 del libro de Mateo. Decía que esto será principio de dolores, ¿sí? Cada vez que hay guerras, revoluciones, sin lugar a duda, ocurren gran cantidad de dolores, porque hay mucha gente inocente que va a sufrir. Dice también este capítulo, Jesucristo habló así: también os entregarán a tribulación. Aquí Jesús le está hablando a los cristianos. Y los matarán, y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Bueno, esto es algo raro, ¿no? ¿Le parece raro a usted? Vea las páginas de Nicaragua esta semana y va a encontrar allí un presidente ateo que quiere cerrar todas las iglesias de Nicaragua, que quiere meter preso a todos los sacerdotes. Es un ataque directo a la Iglesia Católica, ¿no? Lo cierto es que es un ataque a Jesús. No creo que en un estado así
alguien que quiera practicar su fe se salve de esa persecución. Para que esto ocurra, para que ocurra esto, tiene que haber control. Y esta es otra cosa que estamos viendo en este mundo. Un aumento constante de control. Con el tema del censo, yo noté mucha gente remisa a participar del censo, porque dijo, nos están controlando. Es decir, mucha gente ya siente la sensación de estar bajo la mira de las autoridades con algún propósito, que empieza todo el mundo a imaginarse, propósito no santo, dicen algunos, no un santo. Lo cierto es que el control, sin lugar a duda, ha progresado mucho. Toda la tecnología que se ha desarrollado para sistemas que permiten controlar a la persona, esa tecnología se ha desarrollado de muchas maneras. Ahora hay cámaras que están filmando muchas situaciones, los mismos comerciantes tratan de poner cámara para si reciben un asalto, por lo menos la policía pueda identificar a las personas. El control, poco a poco lo vemos desde el lado de las víctimas. Los que somos víctimas deseamos también de que no nos pase nada, y por lo tanto, si algo ayuda a que la gente se vea desalentada a efectuar un delito, mejor. Pero también esos mismos medios sirven para controlar todo tipo de movimientos. Y por lo tanto, está lo bueno, está lo malo. Y la persecución es producto de la intolerancia. ¿Qué situación, ¿no es cierto?, que se vive en el mundo hoy. Gente que dice no nos toleran, la gente que se siente perseguida porque cambia de sexo, porque tiene ideas distintas, porque se siente que no es hombre sino que es mujer. Todo ese tipo de cosas que estamos pasando todavía, aunque ya el golpe fuerte pasó, pero hay leyes que permiten todo esto. Bueno, ahora todo eso se traslada a otra especie, a otras situaciones. Y la persecución, el control, paulatinamente aumenta. Sabe que Dios no acepta revoluciones. Sepa también que Dios, si bien Él observa todas las cosas, Él no impide nada. Es decir, todos quisieran que Dios interrumpa un proceso de maldad. Yo diría que también mucha gente espera que los criminales mueran porque Dios los ejecuta. ¿Sabe una cosa? Que si fuera así, ¿usted piensa que alguien se salvaría? Porque Dios, la justicia de Dios es absolutamente severa. Una mentira es causa de muerte para Dios. ¿No lo sabía? Bueno, la Biblia lo dice. ¿Por qué no morimos todos instantáneamente? Porque Dios no tiene paciencia y porque hay libre albedrío. Él no va a tomar decisiones por usted, no va a tomar decisiones por un presidente. Lo que puede hacer Dios es mandarle a alguien que le dé un consejo de su parte. Así está la Biblia llena. Cuando los gobernantes eran creyentes y se salían del camino de Dios, aparecía alguien llamado profeta que le llamaba la atención, y aquel hombre tenía la opción de obedecer la voz del profeta o no. Muchos profetas pagaron con su vida, porque aquellos hombres habían dejado de ser creyentes. Y cuando alguien iba, lo tomaban como una denuncia a la cárcel, matalo, que no quiero escucharlo más. Bueno, pero Dios vio todo eso y Dios dice,
Tarde o temprano vendrás a mis manos. Tarde o temprano estarás a disposición del Señor. Nuestra vida es pasajera. ¿Cuántos años viviremos? Pero el hombre quiere controlar para que no sea encarcelado, para que no sea, descubierto en todo lo malo que hace, y también controlar a aquellos que pueden ser peligrosos para él. Esto es desde el poder para abajo, y desde abajo para arriba, controlar de que nadie me robe, que nadie me mate, que no haya peligro en mi casa. Todo eso que lo vemos más plausible, lógico, porque estamos cuidando la vida, pero hay mucho control que no es para cuidar la vida. Tercer punto a analizar, y sigo leyendo Mateo 24. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto merece una actualización, porque hoy no hay, públicamente no hay profetas, pero sí lo hay en la vida cristiana, y solemos escucharlo con mucha atención. Ahora, ¿quiénes son los profetas que aparecerán en todo el mundo? Los que tratarán de darle una explicación a lo que pasa. Algunos dirán, todo lo que nos está ocurriendo es consecuencia del descalabro económico de acá, la falsa política de allá, la influencia de los países poderosos que nos quieren subyugar. Bueno, hay 50.000 explicaciones, y haga una rosca, una trenza con todos solamente esos 3 puntos que mencioné, pero habría que agregar educación, costumbres, leyes civiles, bueno, muchísimas cosas. Pero vendrán muchos que tratarán de explicar y que tratarán de dar augurios, por decir algo bueno, o presagios, por decir algo malo. Lo cierto es que Jesús dijo, no confíen en esa gente porque hay mucha falsedad. El hombre, cuando trata de explicar, le agrega su imaginación, trata de buscar ejemplos que hayan pasado en otra parte, y usted sabe que los ejemplos, si bien sirven, los países somos tan distintos en las costumbres. No es lo mismo una nación que vive en un clima tropical, donde la mínima temperatura en el año son 20 grados, y luego tienen gran tiempo con 40, 45 grados, que un país donde la temperatura normal es de 0 grados, en el verano hay 10 como máximo, y en el invierno hay 30, 40 grados bajo cero. Llámese el norte el hemisferio norte, donde vive mucha gente. El hemisferio sur está la Antártida, pero está muy poco poblado. Pero allá en el hemisferio norte hay países como Noruega, Finlandia, en la misma parte septentrional de Rusia, está dentro del círculo polar ártico. Hay ciudades allí con temperaturas de 20, 30 grados bajo cero normal. Y lo cierto es que es importante considerar que esa diferencia de naciones nos hacen tener lo que se llama una cosmovisión diferente. Entonces las explicaciones que se le da a un noruego pueden ser muy distintas a las que se nos dan en Argentina. Las explicaciones que se le dan a un pueblo africano empobrecido por tanto coloniaje que ha tenido y tan poca posibilidad de desarrollo, también las explicaciones van a ser distintas, y los augurios o pesares o presagios van a ser distintos. Queridos amigos, ¿cuál es la palabra que tenemos que creer, que nos sirve a todo el mundo por igual,
y que nos hace ver y tener esperanza. Les puedo decir con toda confianza, es la Biblia, la palabra de Dios. Jesús advirtió, vendrán muchos falsos, y usted ha escuchado seguramente mucha gente falsa, y tal vez ha confiado en alguno, y se ha visto defraudada o defraudado. Lo cierto es que la falsedad será moneda corriente en los últimos tiempos. La falsedad, la mentira. Sabe que una media verdad realmente hay que considerarla como mentira. No existe la verdad a medias. La verdad o es completa o si está mechada por mentiras y usted no sabe qué es verdad y qué es mentira, eso hay que despreciarlo. Es mentira. Si alguien le dice algo mezclado, deséchelo. La verdad es verdad 100%. Por eso exalto la Biblia como palabra de Dios para no ser engañados. ¿Lo había pensado alguna vez? Tercer punto que estamos desarrollando esta noche. El cuarto punto sería hablar sobre las palabras finales de este mensaje. Jesús lo compartió con sus apóstoles. En el versículo 12 de este capítulo 24 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Si hay un castigo severo que el hombre puede infligirse a sí mismo, es dejar de amar. Yo sé que no nos cuesta mucho amar a nuestros seres queridos, amar a nuestros hijos, amar a nuestra esposa o nuestro esposo, siempre que la familia esté entera, lógicamente, ¿no? Porque hoy el diablo, la maldad, está golpeando muy fuerte a las personas por ese egoísmo que se ha desarrollado, el amor propio tan fuerte que hay hoy. Ante el primer problemita se rompe un matrimonio. Bien, esto no era el tema que quería decir, pero digo yo, consecuencia de todo eso, ¿qué pasa? El amor se enfría. A las personas les cuesta más amar. Está acostumbrado a que lo amen. Quiere que lo amen, pero no está tan segura de amar a otro. Cada persona ahora le cuesta querer a alguien, producto de tantos desengaños, de tantas dificultades que se viven, no solamente a nivel gubernamental, civil, de la sociedad, dentro de la familia, con los amigos. Lo cierto es que lo peor que le puede pasar al mundo es dejar de practicar el amor. Dijo Jesús, el amor de muchos se enfriará, dando a entender que el amor es como el calor, como el fuego interno que nos lleva a hacer cosas por los otros. Hágase un examen usted, a ver, ¿se siente controlado respecto a lo anterior? Tal vez desee una revolución que se rompa todo. Bueno, yo le digo, Dios no aprueba eso. También hablé de la falsedad, vivir en falsedad. Hay mucha falsedad. Y finalmente este tema de que el amor se enfriará. Creo que es el más terrible de todo que nos puede pasar como seres humanos. Que el amor se enfríe. Estos son palabras proféticas declaradas por el propio Señor Jesucristo 2 o 3 días antes de ser apresado, enjuiciado, y en 12 horas desde que fue apresado hasta que fue crucificado, 15 horas aproximadamente, él ya estaba en la cruz. En 15 horas, lo juzgaron de noche, de madrugada,
al amanecer, fue castigado, azotado, todo durante la noche. En las horas cuando el pueblo dormía, porque Jesús era famoso. Y los que quisieron matarlo, fue un complot, lo hicieron de noche, a oscuras, escondidas. Cuando la gente se dio cuenta de lo que estaba pasando, Jesús ya estaba en la cruz. A las 9 de la mañana ya estaba clavado en la cruz. Y bueno, la gente fue a ver, como si fuera a ver un espectáculo. Era normal ese tipo de espectáculo en las sociedades antiguas. Procuraban escarmentar, matando a la gente en forma cruel. ¿Querés hacer una revolución? Eso te espera. ¿Querés molestarnos? Dice la gente que tiene poder. Eso te espera. En aquella época se hacía muy rápidamente, aunque muchos piensan que el juicio de Jesús, a lo cual los romanos estaban obligados a hacer, no quiero hablar de sociedades donde alguien decía matalo y no había juicio, simplemente no le gustaba la cara o una actitud de una persona se lo quitaba del medio. Ahí no había juicio. Cuando hablo de juicio es que había una sociedad algo organizada. El Imperio Romano era muy organizado. El derecho de hoy es una prolongación del derecho romano, por supuesto muy superado, pero que sirvió de ejemplo para lo que es la abogacía, la legislación, las leyes, todo esto, ¿no? La jurisprudencia. Ahora, Jesús fue clavado así, en la cruz. Jesús fue muerto en la cruz, fue sepultado y al tercer día resucitó. La resurrección tiene muchos sentidos, querido amigo. La de Jesús y la que tendremos todos los que confiamos en Él cuando Él un día diga, se acabó, basta. Ya cada ser humano ha tenido la oportunidad de cambiar. El que no aceptó cambiar, bueno, quedará separado de Dios por la eternidad. Eso es la muerte eterna. No significa otra cosa que estar separado del verdadero sentido de la vida que está en Dios. Pero los que se levanten a recibir, los que nos levantemos, me incluyo allí, nos levantemos a estar con Jesús, seremos reconocidos por la eternidad. Final de los tiempos. Hice algunos pequeños resúmenes aquí, hablé de revolución y guerras, hablé de control, hablé de falsedad y finalmente hablé de lo que significa quedarse sin amor en la vida. Hágase su análisis, por favor. Es lo menos que puede hacer. Creo yo que lo menos que podemos hacer frente a la palabra eterna de Jesús es analizarnos, pedir perdón si hace falta y cambiar el chip que tenemos en la cabeza que este mundo moderno nos ha puesto. No perdamos las cosas de valor. Sobre todo, no dejemos de amar. Reciba a Jesucristo en su mente, en su corazón, en su vida. Incorpore las ideas, los pensamientos y sobre todo el Espíritu Santo de Dios que viene a su vida a transformarlo y hacer arder el amor que Dios ha puesto en nosotros potencialmente. Y hay que desarrollarlo para que no se apague eternamente. Dios le bendiga, nos reencontramos, Dios mediante, en 7 días. Lo invito a Templo Buenas Nuevas, Casa de Oración, en calle Falucho, 829, este domingo, 10 de la mañana o 19 horas. Dios le bendiga. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas,